Recibí una llamada telefónica de un alto cargo de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Me contó que aunque siempre ha habido ciertas reticencias en investigar a los saudíes, bajo el gobierno de George Bush la cosa se ha puesto mucho peor. Después de las elecciones se ordenó a las agencias que dieran marcha atrás en la investigación de la familia Bin Laden y de la familia real saudí, y eso enfureció a los agentes. Es el informe de un periodo anterior al 11S, algunos meses antes. Y Robin Cook, el antiguo secretario de Asuntos Exteriores, que desafortunadamente murió de un ataque al corazón cuando aún tenía muchas cosas que decir sobre este tema, dijo en un artículo en el Guardian, justo antes de morir: entre los años 80, Bin Laden fue armado por la CIA y financiado por los saudíes para que hiciera la guerra santa contra la ocupación rusa en Afganistán. Al-Qaeda, que significa literalmente la base de datos, fue originalmente un fichero ordenador con miles de datos de mujahidines que fueron reclutados y entrenados con la ayuda de la CIA para intentar derrotar a los rusos. Ellos crearon el problema para poder ofrecer la solución, que es su guerra contra el terrorismo, que por su misma naturaleza es una guerra que nunca puedes decir que ha acabado. Es una guerra sin final. Y aquí tenemos a Barack Obama, y el hombre que está tras él, el cual es su consejero de política exterior, Brzezinski, es el hombre que admitió públicamente que orquestó la manipulación de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, lo que sirvió de pistoletazo de salida a todo este tema. Y ya sea un demócrata o un republicano, del Partido Laborista o conservador, siempre la misma fuerza es la que está dirigiendo el espectáculo. La versión oficial del 11S es una auténtica monstruosidad. Es un insulto a la inteligencia. Y es muy interesante que hoy en día esté saliendo cada vez más gente a la palestra, particularmente en los Estados Unidos, grandes académicos y gente importante de las grandes universidades. Algunas personas claves que están de una manera detallista y escrupulosa desmontando esta versión oficial del 11S, a lo cual he de decir que no es muy difícil de hacer porque la historia oficial es tan ridícula que sus partes no se tienen juntas. Esto es un turbante que se suponía que estaba en uno de los aviones que chocaron en Pensilvania, el vuelo 93. Y ya veis, ni siquiera está sucio. Pero bueno, dijeron que lo encontraron entre los restos del avión y lo exhibieron. También está el tema del pasaporte de los secuestradores, con el cual el FBI convocó una conferencia diciendo que lo habían encontrado cerca de la zona cero y que estaba en uno de los aviones que chocaron contra las torres. Una larga y sucia guerra, dijo Cheney, una guerra sin fin. Y él quiere decir una guerra sin final que justifique el estado orwelliano que se está desarrollando a partir de este momento. ¿Os dais cuenta? Es como un juego mental, y los juegos mentales son emocionales. De una gran manera, problema, reacción, solución es una manipulación de la emoción. Y la emoción más importante que logra que la gente entregue su poder a otros, más que ninguna otra, es el miedo. La gente que tiene miedo de algo dará su poder a otros al pensar que les protegerán de aquello que les amenaza. Cuanto más se nos pueda persuadir para que sintamos miedo, más probable será que aceptemos aparentes soluciones a aquello que tememos. Para lograr esto, ellos tienen que ponernos en un estado de miedo y de supervivencia. Miedo de no sobrevivir, miedo del mañana, miedo de no llegar a fin de mes, de no pagar la hipoteca, miedo de perder tu trabajo, miedo de la economía, miedo del terrorismo, miedo del cambio climático. ¡Oh, Dios mío! Y siendo bombardeados con 1000 razones para temer, esa es la clave del control sobre todas las demás. Pero tenemos una elección, siempre hay una, entre la aceptación de ese miedo, aceptando el estado orwelliano, o bien olvidando nuestra obsesión con el miedo, levantando nuestras cabezas y haciendo algo al respecto, como por ejemplo dejar de cooperar con la creación de nuestra propia prisión. Desde el 11S, la creación del Estado orwelliano se ha puesto en órbita.
Y como últimos ejemplos, si vais a cualquier ciudad de Gran Bretaña hoy en día, veréis una media de 300 cámaras. Ahora están hablando del escaneo de retina, huellas digitales, bases de datos de ADN, y esto es el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Después del atentado de Londres, pusieron ese cartel por todo Londres: seguridad detrás de los ojos vigilantes. Pero el de la derecha es un póster correspondiente a la época de la Alemania nazi, justificando más control y suprimiendo libertades para proteger a la gente. Esta semana alguien me ha enviado esta imagen de este póster colocado en una pared de autobús en Sheffield. ADN, escupir y salir corriendo. Aún así te pillarán. Todos los autobuses, tranvías y estaciones tienen unidades de testeo de ADN. Escupe a los empleados y podrás ser monitoreado y perseguido. Incluso aunque no sepamos cuál es tu aspecto, tu ficha estará en una base de ADN para siempre. Y te ponen en una base de datos sin cargos, sin ser condenado por nada y sin ser ni siquiera arrestado. Más ejemplos. Vigila a los terroristas entre nosotros. Consigue que la gente se vigile entre sí. Prometo nunca cuestionar ni reclamar mis derechos. Deja de hacer preguntas. Silencio, cállate. Aquí hay una zona de libertad de expresión. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo hay libertad? Lo único es que no hay nadie cerca para escucharte. Y de esto se trata. No es algo sacado del Mago de Oz. Quizás ocasionalmente. Esto está ocurriendo delante de nuestros propios ojos día a día. Esto es lo que dijo Hitler para justificar la creación de la Gestapo. Un mal existe que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. Debemos de tomar los pasos necesarios para asegurar nuestra seguridad doméstica y proteger a nuestra nación. Y esto es así, casi literalmente, lo que dijeron para justificar la creación de lo que llamaron seguridad doméstica en Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de seguridad doméstica en Gran Bretaña, la versión tecnológica de lo que ya hemos visto antes, pero a un nivel global. Hola, ¿veis ahora el elefante en el salón? Y sigo recurriendo a lo mismo. Es un juego mental. Si controlas la mente de alguien, controlas su comportamiento, su percepción, todo. Y lo que está consiguiendo a un nivel más profundo de la mente, y esa es la idea, es lo que esta gente intenta conseguir, es convertirnos en el equivalente de ratas de laboratorio dentro de un laberinto. Han hecho estos horribles experimentos, horribles en mi opinión, donde ellos tienen a roedores corriendo de un lado a otro del laberinto y cuando van por determinados caminos reciben una descarga eléctrica. Y una vez más, otro shock, y cuando esto sucede, finalmente retroceden. Pero llegado a un punto, han recibido tantas descargas que ya no van más por ese camino, y entonces ya puedes desconectar el aparato de descargas porque por ese camino ya no irán más, porque han sido manipuladas para aceptar esa regla y así pasar por el aro. Y lo que nos ocurre cada vez más es que escuchamos como se nos dice que no podemos hacer esto ni lo otro, no podemos decir esto, que es políticamente incorrecto, que es en neolengua censura. No puedes ir ahí, está bien si haces esto. Oh, pero entonces sí, claro, bueno, no, de aquí no pases tal cual. Radares de velocidad, oh, guay, no debo de hacer esto. Y esas son las cosas que van a ir en aumento. Es el equivalente a los shocks de las ratas de laboratorio y de alguna manera, tarde o temprano, caerás en ese estado en el que estás totalmente entregado y en un estado servil. Y esa es la idea. Es un juego mental. Entro en otro tema para cambiar un poco de rumbo. Esta es una frase que se ha convertido en repetitiva, ley internacional. Yo la oigo en todas partes. Escuché a gente en la época de la invasión de Irak que decía que la invasión era un error porque iba en contra de la ley internacional.
De tal manera que si las leyes internacionales dijeran que no hay ningún problema en asesinar a inocentes en masa, entonces estaría bien. No, por supuesto que no. La ley internacional no tiene nada que ver con esto. La inmoralidad. De eso es lo que estamos hablando. Nada de que está contra la ley internacional. Pero, ¿qué es la ley internacional? Es una ley que todo el mundo en el planeta debe de obedecer. Lo que necesitas si quieres centralizar una dictadura global son leyes que todo el mundo en el planeta obedezca. Esa es la razón por la que la ley internacional ha estado presente de una manera tan repetitiva en nuestras vidas, porque ese es el camino que lleva hacia la tiranía. Así que cualquier cosa que pueda ser usada para justificar la ley internacional es buena desde el punto de vista de esta gente. ¿Y qué hay mejor que una guerra global contra el terrorismo? Y así tendremos a la ley internacional protegiéndonos de los terroristas. ¿Y qué hay mejor que la explicación de que el calentamiento global está causado por el carbono? Oh, necesitamos leyes internacionales para afrontar esta amenaza. Pero cualquier cosa en la que esté metido Al Gore es un fraude. Y cualquiera que le eche un vistazo a su recorrido se dará cuenta de esto. Así que vais a escuchar cada vez más sobre ley internacional. Y no solo sobre ley internacional, sino la necesidad de unificar legislación en torno a esto, lo otro y lo demás allá, en estos diferentes países y facetas. Oh, no, hay diferentes leyes en este país que en los demás, así que tenemos que cambiarlas. Tenemos que tener leyes unificadas para construir el Estado central globalizado. Y estas palabras siguen estando tan de actualidad como cuando fueron escritas por un activista antinazi que dijo: primero vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Entonces vinieron a por los comunistas y yo tampoco dije nada porque tampoco era comunista. Más tarde vinieron a por los sindicalistas y no hablé porque tampoco era sindicalista. Finalmente vinieron a por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Estamos viendo esto continuamente donde se ataca a ciertos grupos, entonces todo el mundo alega que, como no es parte de ese grupo y que no les afecta, simplemente miran hacia otro lado y de esa manera incriminan a unos y a otros y a otros, y eso es lo que ocurre. Y de lo que he estado hablando intensamente es que en realidad todo esto no es más que un castillo de naipes. Y de eso se trata. Toda esta construcción de poder global que atesoran no es más que un castillo de naipes, porque depende de nuestra aceptación para consentir que se lleve a cabo. El número de personas que conscientemente trabajan para avanzar esta agenda, comparado con el número de la población global, es infinitamente inferior en la cima de la pirámide. Y ellos solo pueden atesorar ese poder porque se lo cedemos constantemente, cada día. Si alguien presenta una ley y la gente se molesta, pero sigue con sus vidas sin hacer nada al respecto, entonces la gente que ha presentado esa ley le ha robado poder al resto de la población. Cuando la gente ve una ley que es injusta y de alguna manera dicen: por ahí no vamos a pasar, esto no lo vamos a aceptar, esto es fascismo. ¿Dónde está el poder de los que mandan? Si alguien de la Casa Blanca o de Downing Street dice que hemos tenido un debate y hemos decidido que se apruebe esta ley, pero la gente dice: no, no lo vamos a aceptar, ¿dónde está su poder entonces? No tienen poder. Su poder está en que la gente diga: desde luego que es una ley fascista, pero ¿qué le vamos a hacer? Una de las razones por las cuales la ley Potax tuvo que ser cambiada en la época de Margaret Thatcher es porque, por una vez, el efecto de la misma fue sentido por todo tipo de asalariados y de clases sociales. Tanto la clase media como los trabajadores se vieron afectados por esta. Y por consiguiente tuvimos algo parecido a la Unión que se opuso a esta ley. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuvieron que cambiarla. Y esto es lo que tendríamos que hacer.
dejar de estar divididos por las clases, la religión, las razas y toda esta basura, y empezar con alguna clase